que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Escuche las voces, música, vidas y testimonios de aquellos santos hombres y mujeres de Dios que van dejando tras sus pasos huellas profundas y perfumadas de la presencia de Cristo en sus vidas. Pálpelas, siéntalas, escúchelas en Ecos del Paraíso. Saludos, apreciados oyentes. Bienvenidos una vez más a su programa Ecos del Paraíso. Les saluda Milagros Hilda Reyes y desde ya con nosotros en la narración el pastor Juan Joaquín de la Cruz Gerardo. En el tribunal de Pilato, el gobernador romano, Cristo estaba atado como un preso. En derredor de él estaba la guardia de soldados y el tribunal se llenaba rápidamente de espectadores. Afuera, cerca de la entrada, estaban los jueces del Sanedrín, los sacerdotes, los príncipes, los ancianos y la turba. Después de condenar a Jesús, el concilio del Sanedrín se había dirigido a Pilato para que confirmase y ejecutase la sentencia. Pero estos funcionarios judíos no querían entrar en el tribunal romano. Según su ley ceremonial, ello los habría contaminado y les habría impedido tomar parte en la fiesta de la Pascua. En su ceguera, no veían que el odio homicida había contaminado sus corazones. No veían que Cristo era el verdadero Cordero Pascual y que, por haberle rechazado, para ellos la gran fiesta había perdido su significado. Cuando el Salvador fue llevado al tribunal, Pilato le miró con ojos nada amistosos. El gobernador romano había sido sacado con premura de su domicilio y estaba resuelto a despachar el caso tan pronto como fuese posible. Estaba preparado para tratar al preso con rigor. Asumiendo su expresión más severa, se volvió para ver qué clase de hombre tenía que examinar, por el cual había sido arrancado al descanso en la hora tan temprana. Sabía que debía tratarse de alguno a quienes las autoridades judías anhelaban ver juzgado y castigado apresuradamente. Gracias por escuchar Ecos del Paraíso. Pilato miró a los hombres que custodiaban a Jesús y luego su mirada descansó escrutadoramente en Jesús. Había tenido que tratar con toda clase de criminales, pero nunca antes había comparecido ante él un hombre que llevase rasgos de tanta bondad y nobleza. En su cara no vio vestigios de culpabilidad, ni expresión de temor, ni audacia o desafío. Vio a un hombre de porte sereno y digno, cuyo semblante no llevaba los estigmas de un criminal, sino la firma del cielo. La apariencia de Jesús hizo una impresión favorable en Pilato. Su naturaleza mejor fue despertada. Había oído hablar de Jesús y de sus obras.
Su esposa le había contado algo de los prodigios realizados por el profeta Galileo, que sanaba a los enfermos y resucitaba a los muertos. Ahora, esto revivía como un sueño en su mente. Recordaba rumores que había oído de diferentes fuentes. Resolvió exigir a los judíos que presentasen sus acusaciones contra el preso. ¿Quién es este hombre? ¿Y por qué le habéis traído? ¿Qué acusación presentáis contra él? Los judíos quedaron desconcertados, sabiendo que no podían comprobar sus acusaciones contra Cristo. No deseaban un examen público. Respondieron que era un impostor llamado Jesús de Nazaret. Pilato volvió a preguntar: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Los sacerdotes no contestaron su pregunta, sino que con palabras que demostraban su irritación dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Cuando los primeros hombres del Sanedrín, los primeros hombres de la nación, te traen un preso que consideran digno de muerte, ¿es necesario pedir una acusación contra él? Esperaban hacer sentir a Pilato su impotencia y así inducirle a acceder a su petición sin muchos preliminares. Deseaban ansiosamente que su sentencia fuese ratificada, porque sabía que el pueblo que había presenciado las obras admirables de Cristo podrían contar una historia muy diferente de la que ellos habían fraguado y repetían ahora. Usted es testigo principal de lo que acontece en Ecos del Paraíso. Los sacerdotes pensaban que con el débil y vacilante Pilato podrían llevar a cabo sus planes sin dificultad. En ocasiones anteriores, había firmado apresuradamente sentencias capitales, condenando a la muerte a los hombres que ellos sabían que no eran dignos de ella. En su estima, la vida de un preso era de poco valor y le era indiferente que fuese inocente o culpable. Los sacerdotes esperaban que Pilato impusiera ahora la pena de muerte a Jesús sin darle una audiencia. Lo pedían con fervor en ocasión de su gran fiesta nacional. Pero había en el preso algo que impidió a Pilato hacer esto. No se atrevió a ello. Discernió el propósito de los sacerdotes. Recordó cómo no mucho tiempo antes Jesús había resucitado a Lázaro, hombre que había estado muerto 4 días, y resolvió saber, antes de firmar la sentencia de condenación, cuáles eran las acusaciones que se hacían contra él y si podían ser probadas. Entonces dijo Pilato: si vuestro juicio es suficiente, ¿para qué traerme el preso? Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Así apremiados los sacerdotes dijeron que ya le habían sentenciado, pero debían tener la aprobación de Pilato para hacer válida su condena. Entonces Pilato preguntó: ¿cuál es vuestra sentencia? La muerte, contestaron.
pero no es lícito darle a nadie muerte. Entonces pidieron a Pilato que aceptase su palabra en cuanto a la culpabilidad de Cristo e hiciese cumplir su sentencia. Ellos estaban dispuestos a asumir la responsabilidad del resultado. Pilato no era juez justo ni concienzudo, pero aunque débil en fuerza moral, se negó a conceder lo pedido. No quiso condenar a Jesús hasta que se hubiese sostenido una acusación contra él. Los sacerdotes estaban en un dilema. Veían que debían cubrir su hipocresía con el velo más grueso. No debían dejar ver que Jesús había sido arrestado por motivos religiosos. Si presentaban esto como una razón, su procedimiento no tendría peso para Pilato. Debían hacer aparecer a Jesús como obrando contra la ley común, y entonces se le podría castigar como ofensor político. Entre los judíos se producían constantemente tumultos e insurrecciones contra el gobierno romano. Los romanos habían tratado estas revueltas muy rigurosamente y estaban siempre alerta para reprimir cuando pudiese conducir a un levantamiento. Tan solo unos días antes de esto, los fariseos habían tratado de entrampar a Cristo con la pregunta: ¿nos es lícito dar tributo a César o no? Pero Cristo había desenmascarado su hipocresía. Los romanos que estaban presentes habían visto el completo fracaso de los maquinadores y su desconcierto al oír su respuesta: «Dad a César lo que es de César». Ahora los sacerdotes pensaron hacer aparentar que en esta ocasión Cristo había enseñado lo que ellos esperaban que enseñara. En su extremo apremio, recurrieron a falsos testigos y comenzaron a acusarle, diciendo: «A este hemos hallado que pervierte la nación y que veda dar tributo a César, diciendo que él es el Cristo, el Rey». Estas eran 3 acusaciones, pero cada una sin fundamento. Los sacerdotes lo sabían, pero estaban dispuestos a cometer perjurio con tal de obtener sus fines. Pilato, una vez más, discernió su propósito. No creía que el preso hubiese maquinado contra el gobierno. Su apariencia mansa y humilde no concordaba en manera alguna con la acusación. Pilato estaba convencido de que un tenebroso complot había sido tramado para destruir a un hombre inocente que estorbaba a los dignatarios judíos. No se pierda un solo momento de esta interesante historia que solo se escucha en Ecos del Paraíso. Volviéndose a Jesús, preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? El Salvador contestó: tú lo dices. Y mientras hablaba, su semblante se iluminó como si un rayo de sol resplandeciese sobre él. Cuando oyeron su respuesta, Caifás y los que con él estaban invitaron a Pilato a reconocer que Jesús había admitido el crimen que le atribuían. Con ruidosos clamores, sacerdotes, escribas y gobernantes exigieron que fuese sentenciado a muerte.
A esos clamores se unió la muchedumbre y el ruido era ensordecedor. Pilato estaba confuso. Viendo que Jesús no contestaba a sus acusadores, le dijo: ¿No respondes algo? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió. Detrás de Pilato, a la vista de todos los que estaban en el tribunal, Cristo oyó los insultos, pero no contestó una palabra a todas las falsas acusaciones presentadas contra él. Todo su porte daba evidencia de una inocencia consciente. Permanecía inconmovible ante la furia de las olas que venían a golpearle. Era como si una enorme marejada de ira, elevándose más alto, se volcase como las olas del bullicioso océano en derredor suyo, pero sin tocarle. Guardaba silencio, pero su silencio era elocuencia. Era como una luz que resplandeciese del hombre interior al exterior. La actitud de Jesús asombraba a Pilato. Se preguntaba: ¿es indiferente este hombre a lo que está sucediendo porque no se interesa en salvar su vida? Al ver a Jesús soportar los insultos y las burlas sin responder, sentía que no podía ser tan injusto como los clamorosos sacerdotes. Esperando obtener de él la verdad y escapar al tumulto de la muchedumbre, Pilato llevó a Jesús aparte y le volvió a preguntar: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús no respondió directamente a esta pregunta. Sabía que el Espíritu Santo estaba contendiendo con Pilato y le dio la oportunidad de reconocer su convicción. Preguntó: ¿dices tú esto de ti mismo? ¿O te han dicho otros de mí? Es decir, ¿eran las acusaciones de los sacerdotes o un deseo de recibir luz de Cristo lo que motivaba la pregunta de Pilato? Pilato comprendió lo que quería decir Cristo, pero un sentimiento de orgullo se irguió en su corazón. No quiso reconocer la convicción que se apoderaba de él. Entonces dijo Pilato: ¿soy yo judío? Tu gente y los pontífices te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? La áurea oportunidad de Pilato había pasado. Sin embargo, Jesús no le dejó sin darle algo más de luz. Aunque no contestó directamente la pregunta de Pilato, expuso claramente su propia misión. Le dio a entender que no estaba buscando un trono terrenal. Entonces Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera mi reino, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora pues, mi reino no es de aquí. Entonces Pilato dijo: ¿luego tú eres rey? Jesús respondió: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Cristo afirmó que su palabra era en sí misma una llave que abriría el misterio para aquellos que estuviesen preparados para recibirlo.
Esta palabra tenía un poder que la recomendaba, y en ello estribaba el secreto de la difusión de su reino de verdad. Deseaba que Pilato comprendiese que únicamente si recibía y aceptaba la verdad, podría reconstruirse su naturaleza arruinada. Pilato deseaba conocer la verdad. Su espíritu estaba confuso. Escuchó ávidamente las palabras del Salvador y su corazón fue conmovido por un gran anhelo de saber lo que era realmente la verdad y cómo podía obtenerla. Entonces preguntó a Jesús: ¿qué cosa es la verdad? Pero no esperó la respuesta. El tumulto del exterior le hizo recordar los intereses del momento, porque los sacerdotes estaban pidiendo con clamores una decisión inmediata. Saliendo los judíos, declaró enfáticamente: yo no hallo en él ningún crimen. Usted es testigo principal de lo que acontece en Ecos del Paraíso. Estas palabras de un juez pagano era una mordaz reprensión a la perfidia y falsedad de los dirigentes de Israel que acusaban al Salvador. Al oír Pilato decir esto, los sacerdotes y ancianos se sintieron chasqueados y se airaron sin mesura. Durante largo tiempo habían maquinado y aguardado esta oportunidad. Al vislumbrar la perspectiva de que Jesús fuese libertado, parecían dispuestos a despedazarlo. Denunciaron en alta voz a Pilato y le amenazaron con la censura del gobierno romano. Le acusaron de negarse a condenar a Jesús, quien, afirmaban ellos, se había levantado contra César. Se oyeron entonces voces airadas, las cuales declaraban que la influencia sediciosa de Jesús era muy bien conocida en todo el país. Los sacerdotes dijeron: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. En este momento, Pilato no tenía la menor idea de condenar a Jesús. Sabía que los sacerdotes le habían acusado por odio y prejuicio. Sabía cuál era su deber. La justicia exigía que Cristo fuese libertado inmediatamente. Pero Pilato temió la mala voluntad del pueblo. Si se negaba a entregar a Jesús en sus manos, se produciría un tumulto y temía afrontarlo. Cuando oyó que Cristo era de Galilea, decidió enviarlo al gobernador de esa provincia, Herodes, que estaba entonces en Jerusalén. Haciendo esto, Pilato pensó traspasar a Herodes la responsabilidad del juicio. También pensó que era una buena oportunidad de acabar con una antigua rencilla entre él y Herodes. Y así resultó. Los dos magistrados se hicieron amigos con motivo del juicio del Salvador. Usted es testigo principal de lo que acontece en Ecos del Paraíso. Pilato volvió a confiar a Jesús a los soldados, y entre burlas e insultos de la muchedumbre, fue llevado apresuradamente ante el tribunal de Herodes. Y Herodes
viendo a Jesús, holgóse mucho. Nunca se había encontrado antes con el Salvador, pero hacía mucho que deseaba verle, porque había oído de él muchas cosas y tenía esperanza que le vería hacer alguna señal. Este Herodes era aquel cuyas manos se habían manchado con la sangre de Juan el Bautista. Cuando Herodes oyó hablar por primera vez de Jesús, quedó aterrado y dijo: «Este es Juan el que yo degollé. Él ha resucitado de los muertos. Por eso virtudes obran en él». Sin embargo, Herodes deseaba ver a Jesús. Ahora tenía oportunidad de salvar la vida de este profeta, y el rey esperaba desterrar para siempre de su memoria el recuerdo de aquella cabeza sangrienta que le llevaron en un plato. También deseaba satisfacer su curiosidad y pensaba que si ofrecía a Cristo una perspectiva de liberación, haría cualquier cosa que se le pidiese. Gracias por escuchar Ecos del Paraíso. Un grupo de sacerdotes y ancianos había acompañado a Cristo hasta Herodes. Y cuando el Salvador fue llevado adentro, estos dignatarios, hablando todos con agitación, presentaron con instancias sus acusaciones contra él. Pero Herodes prestó poca atención a sus cargos. Les ordenó que guardasen silencio, deseoso de tener una oportunidad de interrogar a Cristo. Ordenó que le sacasen los hierros, al mismo tiempo que acusaba a sus enemigos de haberle maltratado. Mirando compasivamente el rostro del Salvador del mundo, leyó en él solamente sabiduría y pureza. Tanto él como Pilato estaban convencidos de que Jesús había sido acusado por malicia y envidia. Herodes interrogó a Cristo con muchas palabras, pero durante todo ese tiempo el Salvador mantuvo un profundo silencio. A la orden del rey, se trajeron inválidos y mutilados, y se le ordenó a Cristo que probase sus acertos realizando un milagro. Entonces Herodes le dijo: «Los hombres dicen que puedes sanar a los enfermos. Yo deseo ver si tu muy difundida fama no ha sido exagerada». Jesús no respondió, y Herodes continuó instándole: «Si tú puedes realizar milagros en favor de otros, hazlos ahora para tu propio bien y saldrás beneficiado». Luego ordenó: «Muéstranos una señal de que tienes el poder que te ha atribuido el rumor». Pero Cristo permanecía como quien no oyese ni viese nada. El Hijo de Dios había tomado sobre sí la naturaleza humana. Debía obrar como el hombre habría tenido que obrar en tales circunstancias. Por lo tanto, no quiso realizar un milagro para ahorrarse el dolor y la humillación que el hombre habría tenido que soportar si hubiese estado en una posición similar. Usted es testigo principal de lo que acontece en Ecos del Paraíso.
Herodes prometió a Cristo que si hacía algún milagro en su presencia, le liberaría. Los acusadores de Cristo habían visto con sus propios ojos las grandes obras realizadas por su poder. Le habían oído ordenar al sepulcro que devolviese sus muertos. Habían visto a estos salir obedientes a su voz. De entre todas las cosas, lo que más temían era una manifestación de su poder. Habría asestado un golpe mortal a sus planes y tal vez les habría costado la vida. Con gran ansiedad, los sacerdotes y gobernantes volvieron a insistir en sus acusaciones contra él. Alzando la voz, declararon: «Es traidor y blasfemo. Realiza milagros por el poder que le ha dado Belcebú, príncipe de los demonios». La sala se transformó en una escena de confusión, pues algunos gritaban una cosa y otros otra. La conciencia de Herodes era ahora mucho menos sensible que cuando tembló de horror al oír a Salomé pedir la cabeza de Juan el Bautista. Durante cierto tiempo había sentido intenso remordimiento por su terrible acto, pero la vida licenciosa había ido degradando siempre más y más sus percepciones morales, y su corazón se había endurecido a tal punto que podía jactarse del castigo que había infligido a Juan por atreverse a reprenderle. Ahora amenazó a Jesús, declarando repetidas veces que tenía poder para librarle o condenarle. Pero Jesús no daba señal de que le hubiese oído una palabra. Herodes se irritó por este silencio. Parecía indicar completa indiferencia a su autoridad. Para el rey vano y pomposo, la reprensión abierta habría sido menos ofensiva que el no tenerlo en cuenta. Volvió a amenazar airadamente a Jesús, quien permanecía sin inmutarse. La misión de Cristo en este mundo no era satisfacer la curiosidad ociosa. Había venido para sanar a los quebrantados de corazón. Si pronunciando alguna palabra hubiese podido sanar las heridas de las almas enfermas de pecado, no habría guardado silencio. Pero nada tenía que decir a aquellos que no querían sino pisotear la verdad bajo sus profanos pies. Cristo podría haber dirigido a Herodes palabras que habrían atravesado los oídos del empedernido rey y haberle llenado de temor y temblor, presentándole toda la iniquidad de su vida y el horror de su suerte inminente. Pero el silencio de Cristo fue la reprensión más severa que pudiese darle. Herodes había rechazado la verdad que le hablara el mayor de los profetas y no iba a recibir otro mensaje. Nada tenía que decirle la majestad del cielo. Ese oído que siempre había estado abierto para recoger el clamor de la desgracia humana era insensible a las órdenes de Herodes. Aquellos ojos que con amor compasivo y perdonador se habían fijado en el pecador penitente no tenían mirada para conceder a Herodes. Aquellos labios que habían pronunciado la verdad más impresionante, que en tonos de la más tierna súplica habían intercedido con los más pecaminosos y degradados, quedaron cerrados para el altanero rey que no sentía necesidad de un Salvador.
No se pierda un solo momento de esta interesante historia que solo se escucha en Ecos del Paraíso. La pasión ensombreció el rostro de Herodes. Volviéndose a la multitud, denunció airadamente a Jesús como impostor. Entonces dijo a Cristo: «Si no quieres dar prueba de tu aserto, te entregaré a los soldados y al pueblo. Tal vez ellos logren hacerte hablar. Si eres un impostor, la muerte en sus manos es lo único que mereces. Si eres el Hijo de Dios, sálvate haciendo un milagro». Apenas fueron pronunciadas estas palabras, la turba se lanzó hacia Cristo. Como fieras se precipitaron sobre su presa. Jesús fue arrastrado de aquí y de allá. Y Herodes se unió al populacho en sus esfuerzos por humillar al Hijo de Dios. Si los soldados romanos no hubiesen intervenido y rechazado a la turba enfurecida, el Salvador habría sido despedazado. Mas Herodes, con su corte, le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa rica. Los soldados romanos participaron de esos ultrajes. Todo lo que estos perversos y corrompidos soldados, ayudados por Herodes y los dignatarios judíos, podían instigar, fue acumulado sobre el Salvador. Sin embargo, su divina paciencia no desfalleció. Los perseguidores de Cristo habían procurado medir su carácter por el propio. Le habían representado tan vil como ellos mismos. Pero detrás de todas las apariencias del momento, se insinuó otra escena. Una escena que ellos contemplarán un día en toda su gloria. Hubo algunos que temblaron en presencia de Cristo, mientras la ruda muchedumbre se inclinaba irrisoriamente delante de él. Algunos de los que se adelantaban con este propósito retrocedieron mudos de temor. Herodes se sintió convencido. Los últimos rayos de luz misericordiosa resplandecían sobre su corazón endurecido por el pecado. Comprendió que este no era un hombre común, porque la divinidad había fulgurado a través de la humanidad. En el mismo momento en que Cristo estaba rodeado de burladores, adúlteros y homicidas, Herodes sintió que estaba contemplando a un Dios sobre su trono. Por empedernido que estuviese, Herodes no se atrevió a ratificar la condena de Cristo. Quiso descargarse de la terrible responsabilidad y mandó a Jesús de vuelta al tribunal romano. Pilato sintió descontento y mucho desagrado. Cuando los judíos volvieron con el prisionero, preguntó impacientemente que qué querían que hiciese con él. Les recordó que ya había examinado a Jesús y no había hallado culpa en él. Les dijo que habían presentado quejas contra él, pero que no habían podido probar una sola acusación. Había enviado a Jesús a Herodes, tetrarca de Galilea y miembro de su nación judía,
pero él tampoco había hallado en él cosa digna de muerte. Entonces dijo Pilato: «Le soltaré, pues castigado». En esto, Pilato demostró su debilidad. Había declarado que Jesús era inocente y, sin embargo, estaba dispuesto a hacerlo azotar para apaciguar a sus acusadores. Quería sacrificar la justicia y los buenos principios para transigir con la turba. Esto le colocó en una situación desventajosa. La turba se valió de su indecisión y clamó tanto más por la vida del preso. Usted es testigo principal de lo que acontece en Ecos del Paraíso. Si desde el principio Pilato se hubiese mantenido firme, negándose a condenar a un hombre que consideraba inocente, habría roto la cadena fatal que iba a retenerle toda su vida en el remordimiento y la culpabilidad. Si hubiese obedecido a sus convicciones de lo recto, los judíos no habrían intentado imponerle su voluntad. Se habría dado muerte a Cristo, pero la culpabilidad no habría recaído sobre Pilato. Mas Pilato había violado o poco su conciencia. Había buscado pretexto para no juzgar con justicia y equidad, y ahora se hallaba casi impotente en las manos de los sacerdotes y príncipes. Su vacilación e indecisión provocaron su ruina. Aún entonces no se le dejó actuar ciegamente. Un mensaje de Dios le amonestó acerca del acto que estaba por cometer. En respuesta a la oración de Cristo, la esposa de Pilato había sido visitada por un ángel del cielo, y en un sueño había visto al Salvador y conversado con él. La esposa de Pilato no era judía, pero mientras miraba a Jesús en su sueño, no tuvo duda alguna acerca de su carácter o misión. Sabía que era el príncipe de Dios. Le vio juzgado en el tribunal, vio las manos estrechamente ligadas como las manos de un criminal. Vio a Herodes y a sus soldados realizando su impía obra. Oyó a los sacerdotes y príncipes llenos de envidia y malicia acusándole furiosamente. Oyó las palabras: «Nosotros tenemos ley y según nuestra ley debe morir». Vio a Pilato entregar a Jesús para ser azotado después de haber declarado: «Yo no hallo en él ningún crimen». Oyó la condenación pronunciada por Pilato y le vio entregar a Cristo a sus homicidas. Vio la cruz levantada en el Calvario. Vio la tierra envuelta en tinieblas y oyó el misterioso clamor: «Consumado es». Pero otra escena aún se ofreció a su mirada. Vio a Cristo sentado sobre la gran nube blanca, mientras toda la tierra oscilaba en el espacio y sus homicidas huían de la presencia de su gloria. Con un grito de horror se despertó y enseguida escribió a Pilato unas palabras de advertencia.
Mientras Pilato vacilaba en cuanto a lo que debía hacer, un mensajero se abrió paso a través de la muchedumbre y le entregó la carta de su esposa que decía: «No tengas que ver con aquel justo, porque hoy he padecido muchas cosas en sueños por causa de él». El rostro de Pilato palideció. Le confundían sus propias emociones en conflicto. Pero mientras postergaba la acción, los sacerdotes y príncipes inflamaban aún más los ánimos del pueblo. Pilato se vio forzado a obrar. Recordó entonces una costumbre que podía servir para obtener la liberación de Cristo. Si Dios está tocando hoy su corazón, comuníquese a nuestra línea de teléfono o por medio de las redes sociales y nosotros estaremos orando por usted. Comparta con otros lo que por gracia ha recibido. Puede visitar nuestra página en internet ecosdelparaíso.com. Radiante mañana, imagínate que llegas a una orilla y encuentras que es el cielo, que estrechas una mano y que es la mano de Dios, que respiras un nuevo aire y que es el de las regiones eternas, que te sientes vigorizado y es porque entras a la inmortalidad, que te despiertas y te hallas en el hogar celestial, que escuchas sinfonías de alabanzas y son las de los coros angélicos, que veis unos rostros felices y son tus seres queridos. Con profunda gratitud hemos presentado Ecos del Paraíso. Es una producción y realización de su hermano y amigo de siempre, el pastor Juan Joaquín de la Cruz Gerardo.